recomienda que hasta los 2 años estemos dando seno materno a nuestros niños. Sabemos que conforme pasa el tiempo también sus requerimientos van cambiando y a partir del 4º al 6º mes tenemos que dar aportes de hierro si estos niños son alimentados exclusivamente con seno materno para evitar la anemia fisiológica del recién nacido. Bueno, las ventajas de alimentar al seno materno pues es que se establece un vínculo con el niño, de la madre hacia el niño. También ventajas económicas, créanme, no gastan en fórmulas, de verdad, se los digo por experiencia personal. Además, los factores nutricios e inmunológicos que brinda el seno materno no los podemos encontrar en ninguna fórmula, ¿sí? La leche materna es lo ideal para el bebé. Bueno, también tenemos factores que nos modifican la alimentación, por ejemplo, enfermedades infectocontagiosas activas, una tuberculosis, un HIV, eso nos contraindica la alimentación al seno materno para el niño. Enfermedades como metabolopatías como la galactosemia, donde el paciente no puede metabolizar la lactosa en sí, el azúcar de la leche, entonces esto intoxica, causa una toxicidad hepática y por esa razón estos niños tienen que ser alimentados con otro tipo de fórmula. Si no pueden recibir seno materno, solo contraindica. Y también lamentablemente interfieren factores culturales, laborales, como el hecho que las mujeres pues quieren regresar a trabajar y prefieren alimentar al niño con fórmula en algunos casos, a veces traen cirugías estéticas y no quieren tener ningún problema y van con su médico para que les inhiba la producción de seno materno y la verdad es que nos van a pasar la factura más adelante con estos pequeños. Las definiciones, bueno, para entender de esta plática vamos a hacer énfasis en algunas definiciones. Por ejemplo, la reacción adversa de los alimentos es una reacción clínica posterior a la ingesta de cualquier alimento, que es diferente a la intolerancia a los alimentos, donde también hay una reacción adversa, pero esta no es mediada por mecanismos inmunológicos, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, ¿sí? La alergia a los alimentos es una reacción adversa mediada por mecanismos inmunes. Anteriormente se creía, esto ocupa aproximadamente del 15 al 15% de los casos y en estos casos, bueno, antes se pensaba que la alergia nada más era mediada por IgE y ya, no. Hay mecanismos mediados por IgE, hay mecanismos mixtos donde hay participación celular y de inmunoglobulina E o de tipo no IgE, netamente celulares, que son, si recordamos, ahorita lo vamos a ver más adelante, las reacciones de Helmholtz, son del tipo 3 o del tipo 4, ¿sí? Donde hay formación de inmunocomplejos y también participación celular de linfocitos T. La alergia a la proteína de la leche de vaca se define como una reacción inmunológica a las proteínas de la leche de vaca y va acompañada de signos y síntomas clínicos. También se define como reacciones de hipersensibilidad iniciadas por un mecanismo inmunitario específico contra la proteína de la leche de vaca y esta puede ser mediada o no por IgE, como ya comentamos. Entonces tenemos que la alergia puede ser mediada por IgE, hay generación de anticuerpos IgE específicos contra células, contra fracciones proteicas de los componentes de la proteína de la leche de vaca, como es la lactoalbúmina, la alfa-lactoglobulina y la caseína. Y bueno, las mediadas por IgE, estos anticuerpos, una vez que se sensibilizó el organismo, favorecen la degranulación de mastocitos y basófilos. La próxima vez que este organismo se esté en contacto con el alergeno, va a generar una respuesta mediada por estos mecanismos. Y la no mediada por IgE está dada por la participación de los linfocitos T y también por producción de citoquinas a nivel local. Esto condiciona una lesión epitelial a nivel gastrointestinal. La prevalencia de hipersensibilidad a los alimentos es mayor en los primeros años de vida. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, se habla de que puede haber una sensibilización inclusive in útero en algunos casos, donde hay cierta predisposición para atopias. Generalmente esto es de tipo genético y predomina el fenotipo materno, aunque también si el papá tiene alergias, es probable que este niño pueda tener esa carga genética para generar atopia. Bueno, la alergia a la proteína de la leche de vaca va a ser la causa más común de alergia a los alimentos en lactantes. Su incidencia a nivel mundial se considera de 1 al 12%. En México
Anteriormente se consideraba que estaba entre un 5 y un 7%, aproximadamente en el 2005, cuando era residente. Pero últimamente se ha visto un incremento en el mismo. Se habla de una prevalencia del 3.9 hasta el 18% de los casos. Y yo creo que hoy por hoy, si lo platicamos con algunos compañeros pediatras, se van a dar cuenta que esto se ha incrementado todavía más. Bueno, el 80% de los signos y síntomas aparecen en el primer mes de vida. El 95% definitivamente van a aparecer dentro del primer año de vida. No todos los pacientes que nos llegan son neonatitos. También hay niños que pueden generar alergia un poco más adelante o que llegan a la consulta con mayor edad. El 60% de los pacientes pueden presentar reacciones dependientes de inmunoglobulina E y solo de un 5 a un 15% de estos niños, de estos casos, se podrá determinar que realmente es mediada por IG. ¿Por qué? Lo vamos a ver también más adelante, porque los niños menores de 6 meses, su sistema inmunológico es inmaduro, entonces las pruebas de alergia propiamente que miden las reacciones inmediatas dadas por IgE, pues no son tan fidedignas, pueden salir o no positivas, ¿sí? Entonces el niño puede tener una prueba negativa y tener una alergia, ¿sí? El 35% de estos casos van a presentar, aparte de la alergia a la proteína de la leche de vaca, alergias múltiples a otros alimentos. ¿A cuáles? A los que gusten. Si tenemos un niño con una alergia que no fue manejada correctamente en un principio y se sigue exponiendo, lo ablactan, bueno, ahorita ya se llama alimentación complementaria, recibe alimentos diferentes a la leche, cualquier fracción proteica de las verduras, de las frutas, de los cereales, de la proteína, propiamente de lo que es carne, el pollo, puede sensibilizarlo y el niño generar una alergia. Por eso es importante el diagnóstico temprano y oportuno, ¿sí? Del 25 al 50% de los niños obtienen la tolerancia inmunológica para el año de edad. Del 75% antes de los 2 años, y ya para los 3 años el 85% ya tiene esa inmunotolerancia. Ok, las reacciones alergénicas de la leche de vaca. Bueno, la leche de vaca contiene más de 40 proteínas distintas. El 80% pertenecen a las caseínas, que son la alfa C1, alfa C2, beta y kappa, y el 20% pertenece a las proteínas del suero, que está integrado por la alfa-lactoalbúmina, la beta-lactoglobulina, la ceroalbúmina y la gamma-globulina. De estas, la más alergénica es la beta-lactoglobulina, ¿sí? que es la que se encuentra en mayor proporción en la leche de vaca. Me van a decir, bueno, pues es que los niños menores de 1 año no reciben leche de vaca, doctora, ya no estamos como en nuestros tiempos, que era la leche de bronca que le daban. No, todas las fórmulas de inicio, esas etapa 1, la que usted quiera del mercado, la que sea, proceden y se realizan a partir del suero de la leche de vaca. Por eso es que los niños se sensibilizan, ¿sí? Porque finalmente estas fórmulas son producidas a partir de este suero. O sea, de todas las proteínas alergénicas, de ahí sacan esas fórmulas. Y esas fórmulas no tienen proteína hidrolizada. Las proteínas son de alto peso molecular y mientras más alto peso molecular, son más alergénicas, ¿sí? Bueno, la composición de la leche de vaca materna madura y la leche materna madura y la leche de vaca. Vamos a hacer una comparación rápida. Observen cómo, por ejemplo, en el caso de la carga de proteínas totales es mayor en la leche de vaca y cómo la caseína ocupa un lugar importante en relación a la leche humana que tiene poca cantidad de caseína. Vean cómo la alfa-lactoalbúmina, que sí es alergénica pero no lo es tanto, es mayor en su proporción en la leche humana que en la leche de vaca, y la beta-lactoglobulina, que es la más alergénica, está en mayor proporción en la leche de vaca, por eso es más alergénica, ¿sí? Vean la cantidad de inmunoglobulinas propias, o sea, tiene mayor cantidad de factores protectores la leche humana que la leche de vaca. La leche de vaca es para el becerrito. Bueno, interacción. ¿Por qué está dada la fisiopatología de esta enfermedad? Bueno, está dada por la interacción compleja, tanto de factores genéticos y ambientales. Como les decía, existen en estos casos niños que tienen antecedentes familiares de atopia. Por ejemplo, si uno de los padres es alérgico, de un 20 a un 40% de estos niños lo será también. Si aparte sus hermanos son alérgicos, le vamos a sumar de un 25 a un 30% más. Entonces échenle, ya vamos entre un 40 y un 30 a un 70%. Pero si ambos padres son alérgicos, se eleva el riesgo hasta un 60% para generar alergia. Aparte de esto tenemos otros factores como por ejemplo el aumento de la permeabilidad intestinal que está dada
de manera genética y se establece más o tiene relación mayor con el fenotipo materno. Aparte de esto, esta permeabilidad intestinal se ve alterada por factores que te condicionen isquemia o hipoxia intestinal. A mayor inmadurez del producto, niños prematuros tienen mayor incremento en su permeabilidad intestinal. Y estos niños, por su inmadurez, por sus patologías propias de la edad, como es la enfermedad de membrana hialina, niños que ameriten reanimación, estos niños van a cursar con hipoxia, ¿sí? Y esta hipoxia acuérdense que el organismo hace una redistribución de flujo, entonces lo que sacrifica es el lecho esplático. El lecho esplático implica el intestino, entonces al secuestrar ese flujo sanguíneo a nivel intestinal, favorece que se incremente la permeabilidad a este nivel. Y si lo primero que recibe este bebé son antibióticos, no seno materno, nace por vía cesárea, donde es colonizado por otras bacterias diferentes a las de la vagina de su madre, entonces todo esto se suma y conjunta, favorece que este paciente tenga una alteración en el microbioma, que las bacterias que se encuentran en su intestino no sean las que habitualmente deben de estar, y si aparte tiene un incremento en la permeabilidad intestinal, y si aparte de esto le presentamos proteína de alto peso molecular, pues es una bomba, y estos niños generan este tipo de patología, ¿sí? Bueno, también tenemos procesos que alteran la formación de la flora intestinal, como ya les comentaba, el hecho de nacer por cesárea. Sabemos que las indicaciones de cesárea, bueno, a veces es necesario, porque la vida del bebé corre peligro, o sea, y los compañeros ginecólogos tienen que indicarla, o sea, eso lo sabemos. Pero que en esos casos donde no era necesario, donde era una cuestión electiva, habitualmente en la historia clínica yo siempre les pregunto a las mamás, y tristemente me he encontrado con casos de mamás de 20 años, de 23 años, de 24 años, sin ningún factor de riesgo, ningún problema para tener un parto eutóxico, sin embargo optan por la cesárea, porque tienen miedo al dolor. Si supieran que duele más una cesárea que un parto, pero bueno. En fin, lamentablemente son factores que favorecen que esos niños, que aunque sean hijos de madres sanas, jóvenes, tengan este tipo de problemas, ¿sí? Bueno, ya comentamos que la fisiopatología está dada por un desequilibrio entre la tolerancia sistémica y la inmunidad de la mucosa intestinal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos el paso del alergeno por la mucosa intestinal, la presentación de antígenos por células presentadoras de antígeno. En el intestino está lleno de tejido linfoide, lleno. Y hay unas células que se llaman células dendríticas, que se encargan de sacar su bracito y estar tomando todas las fracciones proteicas que aparezcan a nivel intestinal, sacan su brazo, lo toman y lo presentan a la célula presentadora de antígenos, y a su vez la presentan los linfocitos. Entonces se comienzan a generar respuestas ahí. Habitualmente tenemos que los lactobacilos o bifidobacterias, que normalmente deben de estar ahí, se apuestan o se acomodan a lo largo del tracto digestivo, de la pared intestinal, entonces no permiten que cualquiera fracción proteica de alto peso molecular pasa. Pero ¿qué sucede cuando les damos antibióticos a los niños? Y aparte de esto son colonizados por otro tipo de bacterias. Barremos la flora normal, llega flora bacteriana que no sabe qué hacer ahí, y lo que sucede es que permite que pase perfectamente la proteína de alto peso molecular, y la célula dendrítica la tome y la presente, y se genera o se sensibilice este paciente. Entonces, como ya les comentaba, hay activación de los linfocitos T, hay cooperación de linfocitos T y B, se induce la síntesis de inmunoglobulina específica, hay activación de eosinófilos, hay fijación de las células, de las IgE específicas a los mastocitos o basófilos, esa es una respuesta tipo 1, y de los órganos diana, que pueden ser piel, tracto respiratorio, tracto digestivo, y se monta la respuesta inflamatoria y se dan los síntomas, ¿sí? Bueno, posterior a un segundo contacto, esto es la sensibilización. En el segundo contacto con el alergeno ya se induce la liberación de los mediadores de los mastocitarios y se originan los síntomas clínicos. Esto es cuando hay una participación de IgE o de una sensibilidad tipo 1, pero en las tipo 2, sobre todo en la tipo 3 y la tipo 4, que son las que mayormente se presentan en las reacciones tardías, que son las que afectan al tracto digestivo, estas son dadas por células, ¿sí? Por linfocitos meramente y por la producción de interleucinas. Entonces,
Aquí la respuesta es que se presenta de manera tardía, de tal suerte que el paciente recibe el alimento o el alergeno y la manifestación no va a ser inmediata, a horas, va a ser a días, ¿sí? Entonces por eso es que a veces dudan en los diagnósticos, porque no logramos entender cuándo se dio esta situación. Bueno, tenemos que el sistema de defensa intestinal favorece que se tenga una tolerancia oral, y toda esta tolerancia oral, es decir, que no todos los niños se sensibilizan a todo lo que reciben, está dada por factores anatómicos y funcionales. Por ejemplo, en un niño normal, que tenga una motilidad intestinal normal, una producción de moco normal, unas uniones apretadas a nivel epitelial, que no se le inhibe la acidez gástrica o la producción de ácido gástrico, que es una de las primeras líneas de defensa, que tiene una producción de enzimas digestivas adecuada, que tiene una flora intestinal adecuada, que está formada por lactobacillus o bifidobacterias, porque esas fueron adquiridas al momento del nacer por canal de parto. Si te encuentras todo esto favorece que el niño no se sensibilice. Por eso en algunos casos, y yo me imagino que tienen sus hijos, recordarán, es el mejor ejemplo, anteriormente podían ser alimentados no con seno materno, con fórmula, y no se sensibilizaban. Pero es porque tenían todos sus factores en orden, ¿sí? Además, hay una interacción entre estos factores anatómicos y fisiológicos y los factores inmunológicos, ¿sí? Ya comenté todos los participantes que se encuentran a nivel del sistema inmunológico digestivo, ¿sí? Que está lleno de folículos linfoides, hay presencia de linfocitos epiteliales, hay que la unión de las células epiteliales debe estar cerrada, la participación de las células M, células dendríticas, la producción de inmunoglobulina A y inmunoglobulina M, ¿sí? Y participación también del sistema retículo endotelial. Si todo esto está en orden y no está alterado, no hay ningún problema. Pero la situación ocurre cuando hay un desequilibrio en esa relación y se presentan los síntomas, primeramente la sensibilización y posteriormente los síntomas en el paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los factores predisponentes para que exista una alteración en la barrera gastrointestinal? Pues ya lo comentábamos, la prematurez favorece el incremento de la permeabilidad intestinal. Estos niños, por su edad, por su idiosincrasia, pueden presentar, de hecho, por la hipoxia que tienen al nacimiento en algunos casos, donde son niños que de repente llegan, donde no se les sometió no se les dio el beneficio de factores de madurez pulmonar, niños que no llevaron, sus mamás no llevaron un control prenatal adecuado, no se avistaba que fueran a ser niños prematuros. Entonces, en estos casos, estos niños presentan datos de enterocolitis, que es un proceso inflamatorio a nivel digestivo, a nivel intestinal, niños que estén desnutridos, niños que tienen diarrea, niños que tienen eventos de hipoxia que condiciona isquemia intestinal, niños que están en acidosis metabólica, en lactatos elevados. Todo eso traduce sufrimiento a nivel intestinal y favorece que estos niños se sensibilicen. Niños con deficiencia de IgA, niños es muy raro que usted tenga una enfermedad inflamatoria intestinal en un recién nacido, es más común que tenga un episodio de enterocolitis. Sin embargo, en niños mayores que cursan con enfermedades, procesos inflamatorios intestinales, se favorece que estos niños, aparte de esa patología, se sensibilicen a los alimentos, ¿sí? Cualquier proceso que me traduzca una inflamación de la mucosa intestinal me va a alterar la barrera y va a favorecer que este niño se sensibilice. Lo que comentaba hace rato, esos son los tipos de reacciones de hipersensibilidad de Helley-Coombs. El tipo 1, que está dado por la participación de la inmunoglobulina E y que nos da respuestas inmediatas de alergia, anafilaxia, de alergia oral. Ahorita vamos a ver los síntomas. El tipo 2, que es una reacción citotóxica donde hay participación de IgG o IgM y de células natural killer y eosinófilos. Estos activan la cascada del complemento para generar el proceso inflamatorio. La tipo 3 o retardada, que es la formación de complejos inmunes, ya sea con anticuerpos IgG, IgM, IgA, IgE. Estos anticuerpos, principalmente IgE e IgA, se dan, por ejemplo, en la enfermedad celíaca. Aquí hay formación es una enfermedad de tipo autoinmune, porque se generan autoanticuerpos que montan un proceso inflamatorio a nivel intestinal con todos los síntomas propios de la enfermedad celíaca. El tipo 4, que es mediada, es una reacción que da por linfocitos T, CD4, principalmente CD8, y se da en las gastroenteropatías alérgicas. Ahorita lo vamos a ver. Este es un esquema
del tipo 1. Vemos cómo el alergeno se pone en contacto con la célula presentadora. La célula presentadora activa al linfocito T, el linfocito T estimula la producción del linfocito B, que comienza a generar anticuerpos, entonces ya está sensibilizado. Se vuelve a poner en contacto con el alergeno, ya están los mastocitos con sus fracciones cristalizables sus receptores para la inmunoglobulina. Resulta que se está en contacto con el alergeno, se producen los anticuerpos específicos IgE y estos favorecen la degranulación de los mastocitos y basófilos con la liberación de mediadores inflamatorios, principalmente histamina, etc. Y todo esto nos va a dar síntomas a nivel de los órganos diana, como comentamos, piel, tejido respiratorio y tracto digestivo, ¿sí? Donde hay incremento en la permeabilidad, hiperproducción de moco a nivel bronquial, con broncoconstricción, a nivel intestino puede haber hipermotilidad, que causa dolor, cólicos, dispepsia, etcétera, etcétera, diarrea, etcétera, etcétera, con todos los síntomas que ya conocemos. Bueno, entonces, cuando nos llega un paciente tenemos que checar los antecedentes importantes, por ejemplo, antecedentes de atopia o enfermedades alérgicas en la familia, los tipos de alimentación y los hábitos de alimentación cuando son niños más grandes y cuando son niños alimentados con seno materno tenemos que ir a ver qué está comiendo la mamá, ¿sí? Porque no es común, pero si la mamá consume un exceso de proteína de la leche de vaca, estos alergenos pueden pasar a través del seno materno y sensibilizar al niño, como si el niño tomara su vaso de leche normal, ¿me entienden? Entonces, mamá que consumen muchos alimentos procesados, con colorantes, con conservadores, enlatados, todo esto, también favorece que los niños se sensibilicen. Hay que checar la edad de instalación de los síntomas, el tiempo entre la ingesta de la leche y el inicio de los síntomas, si es inmediatamente, si hay síntomas digestivos, si hay síntomas dermatológicos, respiratorios. Si hay dermatológicos, generalmente son respuestas inmediatas o pueden ser respuestas mixtas, ¿sí? Donde hay participación de IgE y participación celular. Y si también ha habido la presencia de infecciones concomitantes que puedan alterar la permeabilidad intestinal. De las manifestaciones clínicas tenemos 3 estadios, donde hay reacciones inmediatas que son mediadas por IgE, generalmente se presentan dentro de la primera media hora. Las reacciones inmediatas que pueden tardar horas en presentarse, unas 3 horas aproximadamente, y estas pueden ser no mediadas por IgE, y las reacciones tardías que pueden tardar días en dar manifestación. Usted comió el alergeno y pasan días para que tenga la manifestación, por eso es difícil establecer qué fue lo que hizo daño. Entonces, esas no son mediadas por IgE, son mediadas por mecanismos celulares y pueden tardar hasta 5 días para dar manifestaciones, generalmente desde 48 a 72 horas, pero hay manifestaciones muy tardías que se pueden manifestar 96 horas después. Entonces, tenemos en las manifestaciones clínicas las reacciones inmediatas mediadas por IgE, generalmente estas nos dan, se agrupan en síndromes. Por ejemplo, un síndrome de alergia oral o la propia anafilaxia. En el síndrome de alergia oral lo que vamos a encontrar es un paciente que tiene prurito, que tiene molestias, edema, sensación de hormigueo en los labios, en la lengua, en el paladar o en la orofaringe, y también puede cursar con broncoespasmo. En lo que está en contacto con el alergeno, por ejemplo, los bebés que se les escurre la leche, podemos encontrar eritema de piel, angioedema y urticaria, la presencia de estos síntomas. Y en el caso de la anafilaxia, bueno, sabemos que eso es una situación grave, de urgencia, que se tiene que atender, y generalmente se manifiesta por exantema urticaria en la piel, con o sin hipotensión. Esto es muy importante. La presencia de tos y de broncoespasmo. Aquí se tiene que actuar de manera inmediata y son pacientes que tienen que ser derivados y manejados por alergología, porque estos niños en ese momento tienen que ser manejados en un servicio de urgencias, manejar adrenalina y otros medicamentos si son necesarios, pero sabemos que el medicamento por excelencia pues es la adrenalina si se cuenta con ella. ¿Okay? Tenemos las reacciones intermedias y reacciones retardadas mediadas por células T. En las reacciones intermedias, el síndrome que se manifiesta principalmente es la enterocolitis alérgica, y es un niño que presenta náuseas, vómito, hipotonía, palidez, letargo, diarreas. Generalmente esto se manifiesta o se pone en marcha de 1 a 3 horas después de la ingesta del alimento, y son niños que pueden estar tan mal que se deshidratan y llegan al hospital por acidosis metabólica, y pacientes que nos dieron la impresión de que lucen sépticos,
Sin embargo, aquí tenemos que checar qué es lo que está pasando, porque si hay realmente un proceso infeccioso a ese nivel, porque sí se ven mal. Ahora, las reacciones retardadas mediadas por células T, aquí tenemos la enteropatía por proteína de la leche de vaca, son ya niños más crónicos, tienen diarrea crónica, está manifestada o nos señala que hay un síndrome de malabsorción intestinal, la presencia de esteatorrea, que son grasas en las heces. Las papás definen las heces como chiclosas, que huelen mal. Hay distensión abdominal importante, pueden cursar con anemia grave y retraso en el crecimiento. Como pediatras, niño que nos llegue con retraso en el crecimiento, niño que no gane peso, es un foco rojo. Algo está pasando con este niño, no lo podemos dejar pasar. No es normal, no nos podemos convencer de que esto es normal. Y estos niños con el tiempo también pueden debutar como una enteropatía perdedora de proteínas. ¿Qué es esto? Bueno, está tan incrementada la permeabilidad intestinal que se comienzan a fugar las proteínas hacia el intestino. Son niños que llegan con edema de extremidades, edema de su carita. Entonces aquí tenemos que atender esta situación y parar el proceso inflamatorio para que deje de perder proteína y lograr estabilizarlo, identificar cuáles son los alergenos en este caso. La reacción tardía, intermedia o retardada, no mediada por IgE, esta nos da un síndrome de proctocolitis o proctitis, y son los niños típicos que se ven saludables, sanos, bien, pero que tienen sangre en las heces fecales. También puede haber presencia de moco. Y estos sangrados pueden ser de diversa intensidad y pueden estar acompañados o no de anemia, pueden ser meramente estrías de sangre o ya un sangrado franco. Esto nos obliga, y aquí el estudio de estos pacientes totalmente ya tiene que ser invasivo, tenemos que considerar la realización de un estudio endoscópico, una rectosigmoidoscopía para tomar muestras a este nivel, ¿sí? Y estas son reacciones intermedias o retardadas, es decir, el paciente no tomó la leche y sangró ahorita, sino tiempo después. ¿Sí? También tenemos reacciones de mecanismos mixtos, ¿sí? Con participación celular e inmunoglobulina E. Y estos son las enteropatías eosinofílicas, ¿sí? La esofagitis eosinofílica o la gastroenterocolitis eosinofílica. Esto era súper raro cuando yo llegué aquí a Ciudad Victoria, se los prometo, o sea, bien raro. Yo creo que tuve un caso los primeros 5 años que estuve aquí. Pero de los siguientes 5 años, bueno, 4 que llevo aquí, he tenido un repunte en esta situación y lo he comprobado a través de biopsia, tanto de tracto digestivo alto como biopsias rectales. Y se ha mandado con diferentes patólogos, se ha sensibilizado al patólogo y me reportan enteropatía eosinofílica, proctitis eosinofílica, esofagitis eosinofílica. Hay un infiltrado inflamatorio a expensas de eosinófilos. El 80% de estos pacientes responden con una dieta elemental, que son fórmulas de aminoácidos. Sin embargo, el 20% requieren terapia de esteroides. Y lamentablemente en estos niños he tenido que llegar hasta a ser invasiva para poder diagnosticar, o sea, comprobar mi diagnóstico, mi sospecha diagnóstica y poder ahora sí que tener objetivamente razón para poder iniciar un esquema de esteroides por 8 semanas para que estos niños mejoren y remiten sus síntomas. Pero estos niños tienen una predisposición para hacer alergias alimentarias tremenda. Entonces aquí es donde tengo que trabajar de manera conjunta con el alergólogo para poder determinar una alimentación segura para estos niños y evitar sensibilizarlos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Mire, el niño cuyo reflujo gastroesofágico no responde, aguas, hay que sospechar. Son niños que persisten con vómitos, con regurgitaciones, ya recorrieron todos los medicamentos procinéticos y inhibidores de bomba y lo que usted quiera y el niño sigue mal. Irritable, con trastorno de la alimentación, dolor abdominal, distendido. Yo tenía un caso de una niña que no la conocí tranquila hasta los 3 meses que se le hizo la endoscopía, porque los papás no querían hacer la endoscopía. No, espérenme, 21 días, espérenme, es que me da miedo. Porque tú les explicas y todo, pero ellos se rehúsan. Y es entendible, o sea, ¿a quién le gustaría que a su bebé de 3 meses le hagan una endoscopía? Pero a veces es necesario. Los riesgos, o sea, el beneficio va a superar totalmente el riesgo, ¿sí? Y efectivamente se trataba de una enteropatía eosinofílica. Se le dio tratamiento, ya la niña la conocí tranquila, ¿sí? En la gastroenterocolitis eosinofílica se caracteriza por diarrea, náuseas, vómitos, sangrados, malabsorción, dolor abdominal. Aquí hay fallo en el crecimiento, hay dismotilidad gástrica, niños que vomitan, niños que se obstruyen, que inclusive no nada más pueden cursar con diarrea, también
también pueden tener constipación, porque hay una dismotilidad digestiva, no nada más a nivel gástrico, donde hay una alteración en el vaciamiento, sino también a nivel intestinal. Aquí, como les comento, definitivamente el diagnóstico es endoscópico y fíjense, a niveles periféricos, si yo le pido una biometría hemática, solamente 2/3 de estos niños tienen eosinofilia periférica. Entonces, si yo tengo una BH normal con eosinófilos normales, no puedo descartar una enteropatía eosinofílica. Definitivamente necesito hacer el estudio endoscópico. Bueno, en general las manifestaciones de alergia son gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias. Las gastrointestinales ocupan hasta un 60%, que deberían de ser más porque es lo mío, pero bueno. Se pueden presentar niños que tengan náuseas, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, cólicos, distensión, disquesia. Disquesia es la sensación de pujar unos 10 minutos antes de evacuar, y que las evacuaciones sean blandas, suaves, no justifican todo el show que se aventó el bebé, que se pone rojo, que grita, que se pone... No, nada de eso justifica esa evacuación. O sea, dices, bueno, es que no hizo duro, no tenía ningún problema, no sangró, pero el niño está muy sintomático. Esta sensación es lo que en el adulto se traduce como tenesmo, ¿sí? Tenemos la sensación de querer defecar y seguir defecando, y esto está dado por una proctitis, porque está inflamado la mucosa del recto, ¿sí? Sangrado del tubo digestivo, que puede ser alto o bajo, constipación, regurgitaciones, reflujo gastroesofágico, todos estos pueden ser síntomas o datos gastrointestinales. Ojo, quiero decir que todos los reflujos son alergias, ni que todos los niños que tengan distensión tengan alergia. No, tenemos que hacer una historia clínica y una exploración física adecuada de estos pacientes, porque luego también caemos en el sobrediagnóstico, y eso también genera gastos, porque estamos recetando cosas que el paciente no necesita. También hay manifestaciones cutáneas. Otro especialista al que molesto mucho y con el que trabajo de la mano es el dermatólogo, porque pueden tener hasta un 70% de manifestaciones a nivel de piel, y créanme, tenemos varios casos de manera conjunta, la derma y yo, de, híjole, unos niños que una dermatitis atópica severa, recalcitrante, que dices, Dios, o sea, los niños con la piel desnudada, y tenemos que tener una dieta bien estricta con ellos, porque de verdad, hasta la calabacita les hace daño, les hace sangrar, y son niños que no pueden tener un desarrollo adecuado, porque por más que se les medique y demás, son niños muy, pero muy afectados, y sí los hay. Otro de lo característico a nivel de piel que yo encuentro mucho es la dermatitis seborreica, que es la formación de placas, de costras en el cuero cabelludo, costras detrás de las orejas o retroauriculares, en las cejas, en las mejillas. Es lo característico de la dermatitis atópica, en las regiones de flexión y extensión, lo que son los codos, las rodillas, ¿sí? La piel se siente rasposa, y bueno, las lesiones que aquí pueden observar. Niños que están todo el santo día rascándose, están muy molestos, incómodos. Eso es una dermatitis atópica. Las manifestaciones respiratorias, hasta un 30% se presentan, que van desde una rinoconjuntivitis hasta eventos de broncoespasmo, asma bronquial, sí, niños que cursan con tos, estridor, espasmo laríngeo. Muchas veces me mandan a decir, ¿tiene tos? Es igual a reflujo. No, tiene la tos por la alergia, porque está todavía con el alergeno ahí recibiéndolo, y por eso tiene la tos. No todo es igual a reflujo. A veces está dado por esta situación. Usted corrija la alergia y se le quita la tos al paciente, sin necesidad de dar un tratamiento antirreflujo, ¿verdad? Bueno, estos niños pueden hacer apneas, inclusive puede estar relacionado con muerte súbita de lactante, de tan severo que pueden ser los síntomas respiratorios. También pueden tener manifestaciones neurológicas como la irritabilidad, pseudoconvulsiones, llanto nocturno. También hay manifestaciones sistémicas, la falla de Medro, ya en situaciones muy crónicas, choque anafiláctico en menos del 1%, anemia ferropriva, tubulopatías como la acidosis tubular renal transitoria. Estos son niños que no crecen. Bueno, estos son los síndromes que ya comentamos, la esofagitis alérgica, el reflujo gastroesofágico. Nada más por hacer unas aclaraciones. Por ejemplo, en el caso de la esofagitis alérgica tenemos pH-metrías negativas, ¿sí? Y a nivel del estudio endoscópico se reportan, al tomar biopsias, abundantes eosinófilos a nivel del epitelio. El reflujo gastroesofágico es síndrome de reflujo gastroesofágico secundario a la alergia a la proteína y la leche de vaca,
estos niños tienen, la mitad de estos niños pueden tener una cachimetría positiva. Sin embargo, al momento de hacer las biopsias, porque la clínica nos obliga a llevarlo hasta un estudio masivo, nos reportan que hay un denso infiltrado de eosinófilos y hay presencia de hiperplasia nodular linfoide. Esto era lo que les decía. Estos son los síntomas de reflujo gastroesofágico y también, bueno, que se pueden presentar, ¿verdad? Y estos son síntomas de alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero vean cómo hay un momento donde se comparten algunos datos clínicos. Por eso no podemos ser tajantes y decir que todo es igual a alergia y que todos son alergias. A lo mejor puede ser meramente un reflujo gastroesofágico primario y no secundario necesariamente, pero sí tenemos que tener esa malicia de pensar y de tratar de ver la relación entre los síntomas para poder tener un diagnóstico correcto y dar un tratamiento adecuado. ¿Sí? Ay, me regresé, perdón. Bueno, la gastritis alérgica, ya comentábamos de enteropatía crónica, si hay un proceso inflamatorio crónico ahí, esas vellosidades se atrofian y son niños que van a hacer un síndrome de malabsorción intestinal con todo lo que implica. La proctitis alérgica ya lo comentamos, que son reacciones tardías mediadas por células y son niños que tienen sangrado en las evacuaciones. ¿Ok? Igual, aquí lo que podemos observar a nivel de las biopsias es la presencia de infiltrado eosinofílico y también hay un síndrome de constipación asociado a alergia a la proteína de leche de vaca. También es una constipación que no responde a laxantes, que al principio lo pueden obligar o forzar a que tenga las evacuaciones, pero llega un momento en que hacen taquifilaxia y el medicamento no le funciona. Hay que sospecharlo. Bueno, el diagnóstico se hace por una historia clínica adecuada, hay que checar todo el tipo de leche, el tiempo transcurrido entre la ingesta y la presentación de síntomas, si reingirió algún tipo de fórmula, si hay factores concomitantes que favorezcan la sensibilización. Hay que tener un diario de la dieta de la mamá, si es alimentado al seno materno exclusivo, el examen físico, hay que checar el estado nutricional, la piel, el sistema respiratorio y buscando síntomas intencionadamente, signos a nivel respiratorio y digestivo. Diagnóstico analítico. Muchos papás llegan, el diagnóstico de antemano les digo, el diagnóstico de una alergia a la proteína de la leche de vaca es clínico. La clínica es mandatoria, como decía mi maestra, es mandatoria. Sin embargo, tenemos pruebas que nos pueden ayudar a tener un diagnóstico preciso en estos pacientes, pero hay que considerar la edad del paciente, ¿sí? Hay pruebas inmunológicas como la IgE sérica total. Finalmente la IgE sérica total es inespecífica, simplemente nos habla si está elevada que hay ahí un proceso alérgico, pero no te dice a qué nivel. Pruebas cutáneas. Estas pruebas cutáneas, las pruebas de prick test y prick to prick, las que podemos realizar después del año de edad, antes se decía que hasta los 2 años eran las de prick test. Al año y medio, año, 3 meses, perfectamente se pueden realizar las pruebas de prick test, ¿sí? Que son las pruebas, ahorita se las voy a mostrar. Estas son mediadas por IgE y nos hablan de reacciones inmediatas. En 15 minutos tienen los resultados. En niños menores de 1 año, lo nuevo es las pruebas de prick to prick, que se pueden realizar en niños menores de esta edad y nada más podemos checar alimentos frescos. Hay algunos alimentos que quedan fuera de esto, pero bueno, algo nos orienta a poder quitar de la alimentación, de la dieta, sin ser tajantes y subjetivos. Aquí tenemos que ser bien objetivos porque son niños que están en crecimiento y desarrollo y no podemos quitarles nutrientes nada más porque a mí se me antoja, sino porque tengo que tener la prueba de que efectivamente ese nutriente o ese alimento le hace daño al paciente. Hay otro tipo de pruebas que son las RAS, que es la detección de IgE específica contra el antígeno específico, contra la leche, contra la caseína, contra la alfa-lactalbumina, etc. Pero estas son más costosas y de igual, solamente me habla de reacciones mediadas por IgE. Las pruebas de parche aquí las puse porque dentro de los estudios de los niños, sin embargo, estas pruebas son para reacciones tardías no mediadas por IgE, las vamos a ver más adelante. Las pruebas cutáneas. Bueno, esta es una prueba de prick test. Aquí se coloca un alergeno comercial sobre la piel del paciente y se realiza una pequeña escarificación y se considera positiva cuando tiene una pápula mayor de 3 milímetros y con esta pápula de control, se aplica histamina. Si es positiva, tenemos que el paciente sí es reactivo, no es anérgico.
Y si la pápula de los alergenos que utilizamos crece más allá de 3 milímetros, 5 milímetros, se considera positiva. En niños menores de 2 años, las pruebas positivas con ronchas mayores de 8 milímetros son del 95% predictivas de reactividad. Pruebas negativas confirman la ausencia de reacciones dependientes de IgE, pero eso no quiere decir que el niño no tenga otras reacciones alérgicas no mediadas por IgE. O sea, no podemos quedarnos nada más con esto. Lo que presentan los niños a los 15 minutos es la triada de Lewis, que es la pápula, el eritema y el prurito. ¿Sí? Estas las hace el alergólogo, yo no las realizo, pero las comento. Este es el kit que ellos utilizan con los alergenos comerciales. Aquí están aplicando el alergeno y estas son la escarificación del paciente, ¿sí? También lo pueden hacer y esta es el control que se realiza al inyectar un poco de histamina y tiene que tener la reacción. Si el paciente, el control es positivo, quiere decir que las pruebas son correctas, están bien realizadas y el paciente responde. Y si salieron negativas, pero el control es positivo, quiere decir que son fidedignas. Si no, si el paciente, el control que se le coloca por parte del alergólogo marca negativo, es que el paciente está enérgico, o sea, son fallidas, vaya, el paciente no está respondiendo, puede tener la alergia y no dar manifestación. ¿Qué situaciones me pueden favorecer que el paciente sea enérgico? Que esté recibiendo esteroides, que esté recibiendo antihistamínicos, que esté desnutrido, sumamente. Estas son las pruebas de prick to prick, que son los alimentos en fresco, ¿sí? Se hace la escarificación y se coloca la fracción de alimento fresco. Solamente se puede utilizar para verduras y frutas. Las pruebas de RAS, que es el Radio Allergy Observant Test, te lo dije bien claro. Estas son, como les digo, la detección de anticuerpos específicos contra el alergeno, ¿sí? Hay para todo, caseína, beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbúmina, lo que quieran. Aquí en el hospital se encuentran con este tipo de estudios en el laboratorio. Sin embargo, pues son costosos para el paciente y solamente me miden respuestas mediadas por IgE. O las pruebas no invasivas, tenemos las pruebas de parche, las precipitinas, que son anticuerpos antiglutinantes, que son anticuerpos IgG y pueden o no marcar sensibilización nada más del paciente. El estudio de los eosinófilos, la presencia de alfa-1 antitripsina o eosinófilos en heces, la medición del factor de necrosis tumoral alfa, que se encuentra elevado en los niños atópicos, la presencia o elevación de proteína catiónica eosinofílica, que también se encuentra elevada en niños alérgicos. Las pruebas estas no invasivas, principalmente yo me apoyo mucho de las pruebas de parche. Estas me miden o me ven el problema o la cara del problema de las reacciones no mediadas por IgE, ¿sí? También podemos hacer estudios para checar la permeabilidad intestinal, pero eso es como que anecdótico, porque antes se hacía la prueba de Gilosa, que nos hablaba de la integridad del tracto digestivo, del intestino, pero esta prueba ya no se realiza, se consideró obsoleta, ya pasó de moda, ya no se hace, consistía en dar cargas de glucosa oral y luego se medían se medía el incremento de la glicemia en sangre y ya se consideraba que estaba absorbiendo correctamente, etc. Pero pues esto ya no se realiza, ¿sí? Y solamente me hablaba de permeabilidad intestinal, o sea, está permeable ese intestino, está íntegra, de integridad intestinal, ¿sí? Las pruebas de parche, esta es la prueba de parche, consiste en colocar un artefacto que está liberando continuamente el alergeno, ¿sí? Esta me checa la hipersensibilidad retardada tipo 4, que no son mediadas por IgE, y se considera positivo cuando la piel aparece más roja e inflamada, de acuerdo al tiempo. Se hacen varias lecturas, una a las 48 horas, otra a las 72, inclusive dependiendo de lo que considere el alergólogo, puede citarlos hasta los 5 días para ver las pápulas que tienen estos pacientes. Okay. Las pruebas invasivas. Las pruebas invasivas, bueno, es lo que yo realizo, que es el estudio endoscópico, para que vean que también en los chiquitos se puede realizar. Aquí tenemos equipo neonatal, gracias a Dios. ¿Qué es lo que me lleva a que yo lleve una endoscopía? A todos los niños alérgicos, no, si no yo sería millonaria, pero no es así. Se lleva a aquellos niños cuyas manifestaciones gastrointestinales son severas, persistentes, a pesar del tratamiento. Niños que me tienen falla en el crecimiento, niños que se detuvieron en peso y talla, niños que sangran, niños que están mal, que persisten con sintomatología recalcitrante, como les digo, que no responden. Estos niños
urge que tengamos un diagnóstico para darles una terapéutica y evitar que tengan mayores complicaciones. Niños que debutan con enteropatía perdedora de proteínas son candidatos. Niños que sangran son candidatos a realizar un estudio endoscópico, ¿sí? Bueno, como les digo, hay que checar el costo-beneficio. Generalmente, yo sí llevo niños a endoscopía, pero porque su beneficio va a ser mayor. Ya puedo comprobar mi diagnóstico y puedo ayudar a esos pequeños. Y nos ha ido bien, gracias a Dios. Si hacemos las cosas de manera correcta, a esos niños hay que mandarlos a su valoración preanestésica. Los compañeros anestesiólogos saben que el 95% de los pacientes que yo veo, si no es que es casi el 100%, son alérgicos, toman sus previsiones y nos va bien, gracias a Dios, si hacemos las cosas de manera correcta, ¿sí? Y tenemos el diagnóstico de nuestro paciente. ¿Qué es lo que encontramos a nivel histológico? Como les comentaba, desde el infiltrado, todo esto que se ve rosita azul es el infiltrado de los eosinófilos. Se detectan también o se reportan hiperplasia nodular linfoide, la presencia de linfocitos intraepiteliales, la presencia de abscesos eosinofílicos a nivel de las criptas del intestino delgado cuando es una enteropatía eosinofílica. A nivel de recto podemos encontrar la friabilidad de la mucosa, se ve friable, apenas le vas a tomar la biopsia y ya se viene el pedazo de piel, bueno, no de piel, de mucosa. La hiperplasia folicular linfoide, se ven así los cúmulos, se ve elevado, se ve como si fuera una nube esa mucosa. Y la presencia del liteno. ¿Y cuándo se considera que es una enteropatía eosinofílica? Cuando tenemos un infiltrado mayor de 60 eosinófilos por 6 campos de alto poder, o más de 20 células por campo, o más que más del 25% del infiltrado inflamatorio pertenece a eosinófilos. Eso es igual a una enteropatía eosinofílica, ¿sí? Ya habíamos comentado que hay otros estudios, la presencia de eosinófilos en sangre periférica, pero solamente 2/3 pueden presentarlo, el resto no. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? El reto. La prueba de reto oral alimentario sigue siendo el estándar de oro. Y esto consiste en retirarle el alergeno, ver cómo los síntomas mejoran y después de un tiempo lo vuelves a presentar y el niño presenta las manifestaciones. Esto es lo que habitualmente se hace. Yo les voy a decir algo. Una vez que estabilizamos al paciente, la verdad es que dices, no, a mí no me queda duda que es una alergia. Sin embargo, a veces involuntariamente los papás me hacen el favor de retarlos, porque la leche es carísima, sabe horrible, a mí no me gustó, mejor le voy a dar leche normal y ahí otra vez mandar las manifestaciones. Entonces, involuntariamente los papás a veces, aunque yo no me atreva a volverles a producir los síntomas, ellos lo hacen y el niño da las manifestaciones clínicas. O en la guardería les dan nuevamente todo estaba perfecto y el niño empieza con síntomas. Ojo, ese niño recibió proteína de leche de vaca, hay que investigar en dónde. Sí, resulta que en la guardería le cambiaron la mamila o alguna situación así y el niño nuevamente aparece con síntomas. ¿Cómo se los quitamos? Retiras el alergeno de la dieta y el paciente tiene que irse desinflamando, hay que darle tratamiento farmacológico, sintomático a lo que tenga el niño en ese momento. No es una receta de cocina, cada niño es diferente, hay que individualizar. Bueno, ¿cuál es el algoritmo? ¿Qué vamos a hacer con estos niños? El que es alimentado al seno materno exclusivo, bueno, tenemos la sospecha por los datos clínicos de una alergia alimentaria. Aquí vamos a dejar a la mamá con una dieta libre de proteína de leche de vaca por 2 semanas. Si el niño mejoró, reintroducimos la proteína de leche a las 4 semanas. Si aparecen síntomas, tiene una alergia a la proteína en la leche de vaca. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a quitar el seno materno? No. Aquí vamos a tratar de no quitárselo. Que a la mamá se le quite la proteína en la leche de vaca durante la lactancia y se le suplementa no nada más con calcio, vitaminas, hierro, todo para que la mamá tampoco se venga abajo nutricionalmente. Y en el caso el lactante va a estar sin proteína de leche de vaca por lo menos durante 1 año. Si en caso de que sea una alergia a la proteína. Si al reintroducir la proteína en la leche de vaca a las 4 semanas no aparecen síntomas, se descarta la alergia a la proteína de la leche de vaca y se le da una dieta normal a la mamá. Sí, claro, que no se emocione comiendo químicos ni productos alergénicos, porque luego la mamá quiere comer camarones todos los días, ¿verdad? Entonces, si se le da la dieta libre a la madre sin proteína de leche de vaca y el paciente no mejora, es muy probable que tenga una alergia a la proteína y hay que derivarlo al especialista, por favor. Eso es en el caso del niño que es alimentado con seno materno exclusivo.
Hay niños que lamentablemente ya no nos llegan siendo alimentados con seno materno la mamá o ya no tiene producción. Bueno, es el niño que está alimentado con fórmula de inicio. Tenemos la sospecha por los datos clínicos de la alergia a la proteína de la leche de vaca y aquí tenemos que definir si se tratan de formas leves o moderadas o formas graves. Si son formas leves o moderadas, vamos a manejar las guías de la EFGAN, de todas las guías, la guía latinoamericana, recomienda el uso de hidrolizado extenso por 2 semanas. Si mejora, damos una provocación abierta, si no hay síntomas, se descarta la alergia a la proteína de la leche de vaca. Si con ese hidrolizado extenso no mejora, ya no me cambien tanta leche, por favor, porque a mí me dejan sin opciones. Lo que vamos a hacer entonces es mandarlo con el subespecialista y en un momento dado, mientras llega con el subespecialista, le podemos manejar como segunda opción una fórmula de aminoácidos. En las formas graves que debutan con sangrado de tubo digestivo, con enteropatía, proteínas, etc., en ocasiones, dependiendo el caso, se puede considerar el uso directamente ya de una fórmula de aminoácidos. Pero no nos podemos pasar a esta desde aquí, porque si no, estamos dando un manejo incorrecto al paciente y nada más estamos haciéndolo gastar de más, ¿sí? No se va a desnutrir por eso, pero sí lo van a estar sacrificando por 1 año y medio de que esté tomando una fórmula de este tipo, ¿sí? Bueno, en los niños alérgicos sabemos que existe una disminución en la generación de los linfocitos T productor del factor de crecimiento beta en estos niños. Los pacientes con alergia tienen una respuesta predominantemente TH2 con incremento en la producción de interleucinas 3, 5, 13, que son proinflamatorias. Y los niños que son sanos, generalmente el predominio de sus respuestas son de TH1, ¿sí? Y estos niños tienen niveles elevados de factor de necrosis tumoral, gamma, interleucina 10 y expresión de CD25, estos niños. Bueno, la prevención, pues la alimentación al seno materno, ¿verdad? Los primeros 6 meses de vida que sea exclusivo, eso sería lo ideal. Esto reduce mucho, de manera importante, la incidencia de alergia. La lactación no se debe de aplazar, ni adelantar ni aplazar. Yo sé que lo nuevo que vino hace 2 años en cuanto a alimentación complementaria es que se ablacte a los 4, entre 4 y 6 meses. La realidad es que su tracto digestivo esté maduro hasta los 6 meses, ¿sí? Salvo que el niño fuera alimentado con seno materno exclusivo y no tuviera ninguna alergia ni antecedente, pudiéramos ablactarlo antes de los 6 a los 5 meses. Pero no hay necesidad, ¿por qué correr? Luego lo sensibilizamos y terminamos peor. Entonces, lo ideal es que se ablacten a los 6 meses. Vamos a retrasar, antes se decía que teníamos que retrasar la lactación 7, 8 meses. No, no hay necesidad, tú lo puedes ablactar a los 6 meses. Claro, siempre y cuando el diagnóstico se lleve antes. Tengo niños que me llegan a los 7 meses, todos sensibilizados y todos sintomáticos, pues ahí tengo que hacer cambios, individualizar en cada caso, ¿sí? No es una regla, pero sí tenemos que ser muy prudentes al respecto. La alimentación complementaria, como ya dije, empezamos con verduras, frutas. Hay alimentos como la leche de vaca, o sea, el huevo, los cítricos, se dan después de los 18 meses. Los frutos rojos, fresas, frambuesas, cerezas, arándanos, después de los 24 meses. Mariscos, después de los 36 meses, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, en el tratamiento, pues la eliminación del antígeno responsable, la estabilización de la barrera de la mucosa intestinal, favorecer que haya una producción de enzimas correctas por parte de los microorganismos para que tenga un procesamiento de los alergenos y un reforzamiento de las defensas intestinales. Entonces, la dieta de eliminación es la base del tratamiento, ¿sí? Si tenemos, como ya dije, un niño que tiene alergia a la proteína de leche de vaca, bueno, esa es la leche de vaca, no a su mamá, pero a la mamá sí le tengo que quitar la leche de vaca, ¿verdad? Darle seno materno exclusivo, si se puede, el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas. Quiero aclarar varios puntos. Las fórmulas no hipoalergénicas son aquellas que son parcialmente hidrolizadas. Las HA no son hipoalergénicas. Las fórmulas de soya tampoco son hipoalergénicas. Leches de otros mamíferos, cabra, burra, búfala, lo que quieran, no son leches hipoalergénicas. La soya no es hipoalergénica. Ellos tienen una reactividad cruzada de un 50% hasta un 70%. El niño que es alérgico a la proteína de leche de vaca lo va a hacer a la soya con mucho. Y si tiene síntomas digestivos, ni se arriesguen. Menor tolerancia en los pacientes que tienen enterocolitis alérgica, se les va como en feria. Menor tolerancia a la soya en los niños menores de 6 meses.
Si usted tiene un niño mayor de 6 meses con meramente puro síntoma respiratorio, pudiera ser una indicación de una fórmula de soya, que no tenga síntomas digestivos, pero es difícil que tenga la exposición, la presentación ahí con un alergeno, tenga una alergia a la proteína de leche de vaca, y no tenga síntomas digestivos, sería como que muy raro, pero sí los hay, o sea, entonces, si llegan a mi consulta por síntomas digestivos, no les voy a dar soya, definitivamente, o sea, no es mi primera opción con estos niños, definitivo. Cerca del 90% de los niños con alergia mediada por IgE hacen reacción cruzada con la leche de cabra, oveja, burra, búfala, yegua, por lo que no se recomienda, ¿sí? Antes se decía que el hidrolizado de arroz no estaba indicado, porque no, en el país que no está indicado, que el arsénico. La realidad es que hay nuevas fórmulas de hidrolizados de arroz que tienen buena aceptación en algunos casos. En las alergias con síntomas leves, moderados, pueden llegarse a utilizar, pero cada caso, cada paciente es diferente, ¿sí? No es una regla. Se ha demostrado que los niños que reciben hidrolizados de arroz tienen mejor tolerancia en menores de 6 meses en relación a la tolerancia que presentan los menores de 6 meses con la soya, ¿sí? Estos son algunos de los hidrolizados de arroz que tenemos en el mercado. Ojo, esta contiene espesantes. Entonces, si usted lo va a dar a un niño menor de 6 meses, pues lo está lactando antes de tiempo. Tratamiento. Bueno, tenemos hidrolizados de proteínas del suero, Altera, Alfaré, Aptamil Junior, hidrolizados de caseína, Nutramigen, Pregestimil, Portagen, fórmulas elementales como Neoquel, Alfamino, Curamino, Elker. ¿Sí? Estos son unos ejemplos. Ya modificamos las latas porque ya cambiaron las presentaciones. Estas son las fórmulas de los hidrolizados de caseína. La mayor parte de estas fórmulas extensamente hidrolizadas tienen proteínas con menor de 1500 daltons, lo que las hace hipoalergénicas, lo que las hace que no sean alergénicas, ¿sí? Por lo menos deben tener el 85% menores de 1500 daltons. Las que mayor hidrólisis tienen pues son el Alfaré, Pregestimil, Nutramigen. Nutramigen tenía un 85%, ya lo incrementaron. También tenemos nuevas fórmulas en el mercado como la Lernova, pero no es comercial, es de caseína. Pero volvemos a lo mismo, aguas, porque algunos de estos tienen espesantes, ¿sí? Que pueden también hacer alguna reacción en los pacientes menores de 6 meses. Las fórmulas elementales tenemos Alfamino, el Elker, Neoquel LSP, la Curamino, ya es cuestión del médico, ¿verdad? En pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca y enteropatía perdedora de proteínas se debe de emplear un hidrolizado extenso o dieta elemental hasta recuperar alguna función normal. El tiempo del hidrolizado puede ser hasta de 2 años, ¿sí? Y, ¿cómo qué vamos a hacer? Bueno, pues por lo pronto vamos a manejar esto, a diagnosticar al paciente. Pero si resulta que llegamos al año de edad y el paciente no es tolerante, pues a los 6 meses vuelvo a checar. Si a los 6 meses no, así me voy hasta los 3 años. Y después cada año tendría que estar haciendo pruebas hasta ver cuándo el paciente es tolerante. No dietas con leches de otras especies o parcialmente hidrolizadas, ¿sí? Incluyendo las fórmulas de soya, porque del 40 al 60% tienen reacciones cruzadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir hidrólisis de proteínas, doctora? Es como si digiriéramos las proteínas, como si las fraccionáramos. Y hay varios métodos. Está la reducción por hidrólisis enzimática, tratamiento térmico. El problema del tratamiento térmico es que no afecta a la caseína y la alfa-lactoalbumina se renaturaliza con el enfriamiento. ¿Sí? También hay otras como la ultrafiltración, que es hacer pasar la fórmula a través de membranas perforadas y bueno, esto le da un poquito menos un sabor tan amargo como todas las lo tienen. Hay muchos estudios sobre otros tratamientos que se pueden estar aplicando en este tipo de patologías. Todo esto queda todavía en estudio. Finalmente, la dieta de restricción es lo que está indicado hasta el momento, ¿sí? Pronóstico, generalmente, gracias a Dios, es excelente, con un diagnóstico y tratamiento oportuno, gracias. El 80% de proteínas de la leche va a tener tolerancia, el 80% de los niños va a tener tolerancia a la proteína de la leche después de los 12 meses de manejo. Pero tomen en cuenta cuándo llegan al médico. Si el niño me llega a los 10 meses, 11 meses, como me ha pasado, me tengo que retrasar un poco en este paciente. Entonces, aparentemente le digo a la mamá, nos retrasamos, nos regresamos un poco, pero es que tengo que estabilizarlo, no puede usted avanzar en la alimentación, ni podemos pasar al año y darle huevo de comer al niño así nada más, si no ha estabilizado usted la alergia.
¿sí? El 20% de los pacientes requieren de un año, al año y medio o hasta los 3 años para reintroducir la leche, ¿sí? Ok, existe la posibilidad de efectos benéficos en pacientes con alergia a la proteína con el empleo de ácidos grasos omegas que regulan las respuestas inmunes, antioxidantes como las vitaminas A, E y el uso de probióticos que restablecen la permeabilidad intestinal. Se dice que el Lactobacillus rhamnosus o LNG, que contiene algunas fórmulas, favorece que la tolerancia llegue antes. Definitivamente, en realidad, parte de un diagnóstico oportuno y un tratamiento correcto para que este paciente llegue a la tolerancia oral. Entonces, conclusiones. No existe evidencia para apoyar el uso hidrolizado en la prevención comparado con la leche humana, ¿sí? Nada puede sustituir a la leche humana. El diagnóstico de alergia a la proteína de la leche de vaca es clínico. No existen medios diagnósticos aislados con suficiente especificidad y sensibilidad. Lo nuevo que marcan las guías es que utilicemos, por ejemplo, nos podemos utilizar las pruebas de alergia si el paciente es candidato a ellas por su edad, ¿verdad? Pero utilizar de manera conjunta, no de manera aislada, porque entonces la utilidad no es mayor. El estudio histopatológico va a ser el principal medio diagnóstico de apoyo junto con las pruebas de supresión y se deberá emplear fórmulas hidrolizadas o dietas elementales como tratamiento en pacientes que tengan alergia a la proteína de leche de vaca establecida, en lactantes con alto riesgo no alimentados al pecho materno. Debemos utilizar fórmulas hidrolizadas en lugar de las fórmulas lácteas habituales para prevenir y tratar la alergia a la proteína de leche de vaca, ¿sí? Se requieren más estudios para evaluar la efectividad y seguridad de las terapias enfocadas a identificar los factores que modifican las vías de inmunomodulación en las edades tempranas de la vida. Por ejemplo, las vacunas anti-IgE, antagonistas de las citocinas o que inhiban la respuesta TH2, entre otras situaciones, ¿sí? Aquí tengo algunos casos clínicos, no se puede ver muy bien la piel del paciente, pero esta es una niña de 25 días de vida extrauterina. Es un producto de tercera gesta de más de 30 años, con control prenatal adecuado, embarazo no evolutivo de término, nació por una cesárea previa, con un peso de 3 kilos con 3.2 kilogramos, 52 centímetros. Lo primero que recibe en su hospital es fórmula de inicio. Posteriormente recibe alimentación mixta, es seno materno fórmula. La mamá nota ronchitas el primer día de nacida. A los 18 días de nacida empieza con evacuaciones explosivas, diarreicas, flatulencias, distensión abdominal. Posteriormente empieza con estrías de sangre en las evacuaciones. Le quitaron el seno materno a la mamá una semana antes de llegar con nosotros. La niña, a la exploración física, presenta eczema en cara, extremidades en áreas de flexión y extensión, un abdomen globoso, expensas de gas intestinal, timpanismo importante, peristalsis presente. Esta foto es como de la segunda consulta, ¿eh? No crean que fue así, me llegó de sonriente, estaba en un grito y era un globo de Cantoya esta mujer, o sea, con mucho gas intestinal, muy distendida, había mucho dolor en ese abdomen al palparlo. Entonces, ¿qué haría usted? Inicialmente, en este caso, ¿alguien quiere participar de los recientes de pediatría? Les responde todo el mundo. Bueno, por la abreviación del tiempo les digo, aquí lo que tendríamos que hacer es averiguar cuáles fueron los antecedentes de nuestro paciente. Indudablemente se trata de una alergia a la proteína de la leche de vaca porque el diagnóstico es clínico y lo que tendríamos que manejarle sería una fórmula extensamente hidrolizada y si trae reflujo, si trae alguna otra situación, si trae una dermatitis atópica, darle el manejo correspondiente a lo que le acompaña a esta situación. ¿Qué iniciaríamos? La fórmula de extensamente hidrolizada. En este caso yo no puedo regresarme al seno materno porque la mamá ya no tiene producción, pero si la niña fuera alimentada con seno exclusivo, le quito los lácteos a la mamá y la dejo con seno materno exclusivo. En 2 semanas la cito para ver si hubo una revisión de síntomas. Si no la hubo, entonces ya tendría que considerar el uso de la fórmula extensamente hidrolizada. Bueno, se le da lo que usted pensó, pero a la semana aparece con estreñimiento, empeora el eczema y empieza a regurgitar, está muy molesta y presenta acidez y reflujo. Entonces, aquí la fórmula extensamente hidrolizada pues no le funcionó. Si ustedes notan, a la semana me está hablando de una respuesta tardía, el paciente sigue manifestando síntomas y entonces aquí lo que propongo es el utilizar una fórmula elemental y la paciente está como mala. Otro paciente de 14 días nos llega, casi los mismos antecedentes, mamá de 30 años, nace por cesárea, solamente cursó con una amenaza de aborto durante el primer trimestre, un peso
peso adecuado y una talla al nacimiento. Y lo primero que recibe en su hospital de origen es fórmula. En este caso no recibió nada de seno materno y empieza con regurgitaciones desde el primer día de nacido. Después, estas regurgitaciones progresan, hay distensión abdominal, irritabilidad nocturna, flatulencias, evacúa con mucho esfuerzo, hay cambio de fórmula por iniciativa propia a una fórmula sin lactosa, tiene escasa mejoría. Aparte, para que la mamá le dan té de manzanilla y luego le dan una fórmula parcialmente hidrolizada sin mejoría, o sea, una fórmula HA. 15 días manejado con este niño, bueno, nos llega a la consulta, le damos un hidrolizado extenso, en este caso nuevamente no le puedo dar seno materno exclusivo porque ya la mamá nunca le dio, y a los 15 días estar siendo manejado con hidrolizado extenso, que había tenido una mejoría inicial, recae, presenta irritabilidad, distensión abdominal, abundantes flatulencias, empeora el reflujo. ¿Qué haría usted? Si en la primera oportunidad el hidrolizado extenso no me funcionó, entonces podríamos utilizar una fórmula elemental en este caso. La mayoría de los casos, en un principio, tenían con un hidrolizado extenso, sea Alfareb, Breget, lo que usted quiera, con esos tenían los niños. Pero lamentablemente lo que se está viendo hoy por hoy es que son niños que llegan muy sensibilizados. En este caso, vean todo lo que se hizo con este paciente, o sea, no se le quitó la proteína a la leche de vaca, le quitaron la lactosa, pero la proteína no. Todavía le dan manzanilla. La manzanilla no se debe dar a niños menores de 6 meses. ¿Sí? Le están lactando antes de tiempo, como quien dice. ¿Sí? Y después le meten una fórmula parcialmente hidrolizada. Las parcialmente hidrolizadas son 50% de hidrólisis y el 50% de proteína normal. Si usted es alérgico, aunque le ponga un botoncito de penicilina o le ponga toda la ampolleta, usted va a generar una respuesta. Lo mismo ocurre con una parcialmente hidrolizada. Si el niño es alérgico y usted le presenta esta fórmula, el niño como quiera va a presentar síntomas. ¿Sí? Y bueno, lo bueno, el pronóstico. El primer año de vida, cuando son mediadas por IG, el 31% hace tolerancia oral, inmunológica, perdón. Las no mediadas por IG al año, el 64%. A los 2 años, el 53% de aquellas mediadas por IG, y las que no son mediadas, el 92%. Y a los 3 años, el 63% de los niños que tienen alergia mediada por IgE hacen tolerancia, y la no mediada por IgE, el 96% ya tienen tolerancia a la proteína en la leche a los 3 años. Y bueno, muchas gracias por su atención.